de mi papá? Ah, no, hace cuánto ya. Mi papá de Manuel era pero como padre, muy bueno. Yo siempre lo recuerdo como un hombre 20 puntos. Todos tenemos nuestros defectos. Ah, sí, claro. Pero era oro para mí, a modo personal. Siempre lo recuerdo muy mucho para mí. Lo mejor. Ya, gracias. Mi tío ya contó. Los hijos buenos. Ay, una hija claro. excepcional. Gracias, tía. Señora Gloria, ¿usted se acuerda de mi papá? Claro que sí, tengo lindos recuerdos de mi compadre. ¿Se acuerda de algo en especial? Sí, me gustaba cuando tomaba y decía, agüita que me quema. Agüita, así decía. Mucho amigo. Sí, padre. claro, sí, me acuerdo mucho. Sí, lo quería bastante. Bastante lo quería, pues sí. Lo sintió bastante. Ajá, sí. Chuchito fue Claro, claro, sí. Tía, ¿usted? Un recuerdo de mi papá. Padre, le llamamos el corazón de hoy y Jorge. Ajá. ¿Pero qué se acuerda de mi papá? ¿Qué se acuerda? Una cosa. Algo, una anécdota. Especial, que siempre me ha apoyado, me da. Ajá. Calladito de arriba, pero siempre. ¿Ah? ¿Qué? Calladito de su mujer, pero la apoya. Ah, sí. Sí, pues. ¿Cómo que Mi mamá, ¿cómo que calladito? Mira, a ver, recién. Me ayudaba a mi Papá Noel también. Ah, no, lo que pasa es que Manuel era despilfarrador y no vivía a pensar que despilfaba. Gracias, tía. Ahora que venga el tío Peña para decirle. va a venir novela? ¿Está viendo su novela? ¿Qué novela ve? Las limeñitas. ¿Cuál novela ve? No, ¿cuál novela? ¿Cuál novela? Pero yo en las 8 de todos los canales. ¿Qué canal? ¿Qué canal? El 12 es todo el día y no novelas. Todos los canales dan novelas, yo. No, pero el 12 da todo el día. Todo el día. Claro, sí sé que tú ves. Ella no sabe, ella con el día de novela. Lucho, ¿usted se acuerda de alguna anécdota de mi papá? ¿Usted se acuerda de alguna anécdota de mi papá? No, no mucho. ¿No se acuerda mucho de mi papá? ¿No? No, mi papá. Mi papá tenemos para contar un montón, ¿no, tío? No te estoy diciendo de ahorita que mira, ven, sal, se llama el café. Yo salgo, me llama, sí, para pagar. ¿Cómo que? ¿Sí, para qué? Para pagar. Es que mi papá llegaba así y dice, cuñado, ven, para que le pague el taxi. Eso será el último, ya. No. Manuel cuando trabajaba, no, Gladys, cuando su papá trabajaba y ganaba buena plata, él pagaba. Cuando ya se jubiló, por lo que te digo, cuando se jubiló Teodoro, ahí está Gladys, ¿no? Cuando se jubiló Teodoro, porque, ¿te acuerdas, Gladys, que venía de frente? Señora, venía con un grupo de La Molina y se iban a la cevichería. Me llamaba a mí y venía ¿Te acuerdas, hijita? Se iban a la cevichería, invitaba a todos. Porque era su costumbre cuando él trabajaba. Cuando se jubiló ya no tenía plata. Pero seguía su costumbre. Venía en taxi la gente y la señora venía a cobrarme a mí. Le pagaba, ahí está claro, ¿no? Pero hubo un momento en que dije, no, ¿sabes qué? Ya no le den. Él ya está jubilado, gana una miseria. Y yo no puedo estar pagándole para que él siga en su mismo tren de vida. Entonces hasta que un día puse fuerte con la señora, ya no le den, pues. Por eso que dice, ¿cómo pasa? No, yo no te digo que fiaba. No, el que le pagaba el taxi. Ya sé, ya te entiendo. Acá también venía, ¿no? Me buscaba. Era si para pagar el taxi. Y hay veces, algunos taxistas Se aprovechaban. No, Gladys, hay veces ya él había pagado por allá. Ya él paga y después Se olvidaba. Me tocaba, señora, que el taxi, ¿cuánto es por decirte? 10 soles. ¿De dónde lo traigo? Yo sabía dónde tomaba Manuel. No vale 10 soles, señora. Usted lo está trayendo de taxi. No, que señora, no se aproveche. ¿Te acuerdas, Gladys? Que peleaba yo, pues también, porque era unos amigos. La aprovechaba. No. Yo porque no iba. Manuel, ¿de dónde has venido? Estaba tomando acá, era un sitio que últimamente, ¿te acuerdas? Era cerquísima. De ahí
La última vez tomaba casera. Por hierbateros, ¿no? Hierbateros no más era, porque yo me... Ahí de verdad. El hierbatero tomaba. En las 3 provincias, pues se llamaba eso. Primero en las 3 Marías, era así por la Manuel pobrecito. Hay que comprarlo, Yo lo Ya se va a acabar la batería.